la publicación que hizo Cristina Fernández de Kirchner de una carta que tituló "Es la economía bimonetaria, estúpido", tomándose de una icónica frase de un expresidente estadounidense que decía "es la economía, estúpido", ¿no? Y allí hace una serie de críticas no solo al gobierno actual, sino también a la propia estructura del peronismo. Vamos a empezar a repasar algunas de esas frases para que ustedes tengan un panorama y después nos vamos al cruce, que sigue minuto a minuto, ¿no? Es como Ibope, minuto a minuto, Milei, Cristina, Cristina, Milei. Milei interviene 3 de los 4 precios fundamentales de la economía, dice la expresidenta de la República, y habla de los salarios, habla del dólar, habla también de lo que significa las posibilidades de una sociedad entendida desde su punto de vista que Milei limita, ¿no? También hay críticas al tema de las jubilaciones y demás puntos. Otro de los ítems que tenemos también para compartir con ustedes en la siguiente placa. A esta altura de la soirée, casi que tenemos que hablar con Milei de ex libertario y no de libertario, dice la expresidenta de la República. Y plantea además varias críticas al peronismo, pero vamos primero a las críticas que hace al gobierno actual. Dice que el precio del dólar, esto lo ve mal, a través del crawling peg del 2% mensual, es un problema para la Argentina, porque dice que siempre el tema es la falta de dólares. Esto mismo que hacía Sergio Massa, ¿no? Durante su gestión al frente del gobierno o del Ministerio de Economía. El fallido no es tan fallido, dicen algunos que conocían los movimientos políticos. También critica al gobierno que hay una fijación de una tasa de interés negativa, que también en la gestión Massa era muy alta, y también la crítica al tema de ponerle techo a las paritarias. Ayer estuvo hablando el titular del sector de aceiteros aquí en IP y marcaba justamente estas cuestiones, además de cierta pasividad en algunos reclamos. También Cristina Fernández de Kirchner, y antes de irnos a las disputas con Milei, hace críticas al peronismo, al propio peronismo al cual pertenece, y habla respecto de, por ejemplo, haber perdido por parte del peronismo un registro de que el mercado laboral cambió, ¿no? Y que ya no hay solamente asalariados, a que no se entendieron, por ejemplo, que había que hacer algunas reformas basado en gravar a los que más tienen de la sociedad y hacer una reforma tributaria. También habla de que se desconoce por parte del peronismo todo lo que tiene que ver con los cambios en la comunicación vinculada a las redes sociales, entre muchos otros puntos, y hace una crítica que atraviesa desde Martín Guzmán hasta ahora sobre el tema del endeudamiento, y vuelve a insistir sobre que el gran problema de la Argentina es la falta de dólares y la economía bimonetaria. En muy resumidas cuentas, después quizás lo ampliemos si tenemos un poquito más de tiempo, de eso habla esta carta que publica y que amerita y dispara una serie de cruces a través de la red social Twitter. Empezamos a repasar lo que primero le responde Javier Milei a esta carta de la expresidenta de la República, y dice: "Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico", dice Milei con un gran uso de la ironía y demás. Pero si querés aprender un poco, prendé la tele hoy a las 19, donde voy a estar dándote una clase particular ad honorem. Dice, poniéndole un poquito de picante ese que viene de México a una cuestión que ya Cristina Kirchner ya había planteado como una crítica fuerte, como les decíamos. ¿Por qué dice esto Milei? Porque a las 7 de la tarde va a formar parte de un foro en el cual va a hablar en el día de hoy en la provincia de Mendoza, donde estuvieron otros referentes y están otros referentes del gobierno y de otras entidades vinculadas a hacer un análisis económico y demás de la Argentina. A este primer tuit de Milei, bien digo, le responde Cristina Fernández de Kirchner, y ahí empieza el ida y vuelta. Dice: "Milei, hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros es una cosa. Gobernar la Argentina es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes, te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales a vos y a todas las fuerzas del cielo. Dios mío", cierra la expresidenta de la República. En una cuestión que parece más de pechearse que de cualquier otra cosa, ¿no? Sigue Milei, porque esto es muy
y puede haber más, ¿no? Sigue Milei y dice: no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase. A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada. Retomando un tema que fue punto de debate largamente. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo, paso, dice Milei. Ahí faltaría una coma. Yo vine a rescatar al país, coma, no a hundirlo. Ciao, le dice en italiano a la ex presidenta. Y les mostrábamos hace instantes nada más que en el comienzo de Somos PM, Cristina de Kirchner cerraba de momento este debate, ojalá fuera un debate, este intercambio, esta peleita en redes, diciéndole: ay, presidente, ve que tengo razón. No hace más que seguir confirmando lo dicho. Se la pasa boludeando en las redes, largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy, pero muy mal. Fin. Bueno, seguramente no va a ser el fin esto respecto de las diferencias, las tensiones que en general Milei no tuvo al principio de su gobierno con el kirchnerismo, que después las fue incorporando en el discurso, en las tensiones, también producto de las cuestiones que pasaban en la Cámara de Diputados y en el Senado con los votos en contra de los proyectos que quería Milei. Esto tiene un contexto que algunos pueden querer leer o podrían decir, bueno, hay que leerlo en este contexto, que tiene que ver con que parece totalmente trabado, y ahora les vamos a mostrar por qué, el tema lijo para ingresar a la Corte, porque se hablaba eventualmente de un acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner para que esto sucediese. Pero hoy, el senador del peronismo, Mariano Recalde, dijo una frase públicamente en una entrevista en Futurock, que es la siguiente: no vamos a aprobar así como está la propuesta de jueces que hizo el presidente para la Corte. Que tenga paridad de género y perspectiva federal, agrega Recalde. Y ahí también estaba el rumor de que las conversaciones iban en torno a, bueno, aprobar eventualmente estos pliegos si había una ampliación de la Corte. Las tensiones, ¿no?, y las diferencias respecto a la candidatura del hijo hacía que, bueno, hubiera elogios por parte de sectores de La Libertad Avanza, no todos, y mayoritariamente rechazos de sectores que en otros puntos son aliados al gobierno. Parte del PRO, parte del radicalismo. Y ahí el peronismo, cómo iba a votar, era la gran incógnita. Parece que los votos no están desde el peronismo y veremos qué es lo que tiene que juntar como 2/3 en el Senado, solo en el Senado, para los dos pliegos, también el de García Mansilla, del cual pobre casi podríamos decir nadie habla, ¿no? Bueno, Guillermo Francos habló de esta cuestión de la ampliación de la Corte y dijo que no está en análisis, algo que dicen algunas fuentes muy cercanas a ellos le había planteado como preocupación Mauricio Macri a Milei, que hubiera una intención de ampliar la Corte Suprema. Mientras tanto, respecto de los posicionamientos que hay en diferentes bloques, sectores y partidos, salió Martín Lustó a hablar muy críticamente de Rodrigo de Loredo. Ustedes saben, el presidente del radicalismo es Martín Lustó a nivel nacional y el presidente del bloque en diputados es Rodrigo de Loredo. La frase de Martín Lustó para compartir con ustedes tiene que ver con lo que dejó como título y una crítica respecto a lo que entiende Lustó es buscar algunos beneficios o cuestiones personales más allá de lo que se piensa en privado. De Loredo prefiere avalar algo que sabe que está mal por no votar con el kirchnerismo, dice Martín Lustó, entre otros puntos que vale la pena tener en cuenta respecto de las tensiones. Y dos puntos que vamos a sumar de alguien a quien no veníamos poniendo porque era tanta la información que a veces lo contaba otro protagonista del gobierno, que es Adorni. Adorni, que habló sobre el tema Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, que dijo algo que, la verdad, es parte de la realidad de los senadores, que es que todos tienen muchísimos asesores. El tema es que él le había dicho, recordemos, en TN, que efectivamente él los tenía en su provincia porque estaba armando su candidatura para gobernador. Increíble, ¿no? Porque además las cuentas libertarias, muy endogámicas y muy activas para muchas cosas, non santas a veces, salieron a criticarlo fuertemente. ¿Qué dijo Adorni sobre este tema esta mañana? Escuchá. Preguntaba sobre el senador Abdala. Bueno, nosotros tenemos una posición muy firme. Para nosotros la función de los asesores legislativos, digamos, sean del Senado, sean de diputados, son para analizar, diseñar
proponer y ayudar a que los legisladores propongan leyes y lleven adelante la tarea legislativa. Cualquier función que esté por fuera de eso está mal y se debe modificar. Y esto excede a lo que excede al senador Abdala, ¿no? Esto va para todos los diputados y todos los senadores. Y por supuesto que si alguien quiere hacer política, la debe hacer de su bolsillo y no con plata de los plata que no sea para que el destino no sea ese, ¿no? El destino es para, como te dije, el dinero que es igual para todos, pero que cada uno lo destina como mejor le parece. Lo cierto es que debe estar destinado a la mejora de las leyes y a que el Poder Judicial funcione mejor. Este tema pega mucho porque tiene que ver con lo que La Libertad Avanza dice vino a cambiar en la Argentina, ¿no? Que la política no tenga todos esos beneficios que percibe la sociedad argentina casi en su conjunto, que no corresponden. Y también hay un tema que bien queda claro en el discurso de Adorni, que es el financiamiento de la política, que es un tema muy espinoso y que no se termina de a veces evidenciar y transparentar del todo. Sobran los ejemplos históricos. Y el último punto es una desmentida que hace el vocero, cosa que La Libertad Avanza, ni hablar, el gobierno de Alberto Fernández, ha pasado muchísimas veces, que es que desmiente al jefe de gabinete que anteayer, el miércoles, en su exposición en diputados, había dicho que el decreto que modificaba la ley de acceso a la información pública, un decreto muy denostado por todos los sectores políticos, por organizaciones sociales, etcétera, ONGs, había dicho el jefe de gabinete iba a ser modificado si así lo requiriese. Adorni lo desmiente. Acá lo que se trata es que la ley el acceso a la información pública efectivamente sirva para eso y no destinar más recursos de los que se requieren para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado Nacional en este caso, y que es el espíritu de la ley, ¿no? Que en definitiva los actos sean transparentes y que cada uno que pueda saber, sean periodistas o yo he hecho uso del acceso a la información pública en el pasado, que todos podamos acceder a la información del gobierno. Pero bien, ahí estaba lo que decía Adorni y sumaba que han preguntado en algunos pedidos a la información, por ejemplo, si las mascotas de los funcionarios eran felices y demás cuestiones que la verdad llama la atención que alguien mande esa pregunta, pero que los hay. Y en ese sentido el gobierno entiende que por eso, aunque dice que no, restringe una ley que se votó en el macrismo y que hasta el macrismo dice no puede ser que siga de esta manera. Parte de lo que está en agenda, parte de lo que es central, a las 3 de la tarde, 41 minutos. En instantes volvemos al Puente Pueyrredón, en instantes Diego García Sáez, en instantes hablamos de ciencia, en instantes rompiendo el chanchito, mucho más hasta las 5:30. Ya volvemos.